Bendiciones del Señor. Les habla el pastor Arturo Martínez y para mí es de muchísimo gusto poder dirigirme a ustedes con el propósito de llevarles un mensaje de la palabra del Señor en el contexto mundial que estamos viviendo, y espero que pueda serle de muchísima bendición. Que el Padre de misericordias y Dios de toda consolación esté llenando sus corazones de la hermosa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y no olvide de que el Señor es quien nos corona de favores y misericordias. Quiero abordar en esta hora el tema El fin de la peste. Está basado en el libro segundo de Samuel, capítulo número 24. Adelanto de que estamos claros de que estamos frente a un contexto histórico específico, en un contexto dispensacional bien claro. En el Antiguo Testamento estamos hablando de la dispensación de la ley, y estamos hablando también de algo muy importante como es aquella etapa cuando el Señor era quien reinaba en Israel, es decir, la teocracia. En este tema, el fin de la peste, quiero hacer una especie de resumen acerca de una temática muy importante como es una pestilencia, claro está. Según el segundo libro de Samuel, capítulo 24, al rey David, el rey conforme al corazón de Dios, que por cierto ya estaba viejo David, se le ocurrió la idea temeraria de censar a Israel para conocer cuántos hombres de guerra contaba y medir de esta manera su poderío militar. Realmente fue un craso error. Él mismo había escrito aquella palabra que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Realmente iba en contra de la voluntad del Señor. En segundo lugar, Joab, el general del ejército, le muestra su deseo respetuosamente de que Dios le conceda 100 veces más un número de soldados de lo que eran hasta ese momento, mas le cuestionaba acerca de la insensata decisión del rey. Sin embargo, prevaleció la voluntad soberana de David. Realmente fue una mala decisión. Muchas veces nosotros tomamos malas decisiones y por supuesto tendrán sus consecuencias, buenas o malas. En este mundo también nos encontramos con personas, con reyes, con presidentes, con toda clase de gente que también toma algunas decisiones. Y a veces me parece que esto está basado en el poderío militar, en la confianza en la ciencia, en la medicina, en el poder económico, etc. Y muchas veces estas decisiones desembocan en un tremendo error y en grandes consecuencias. Como número 3, me gustaría decirles que Joab cumplió la voluntad de David a pesar de su discrepancia con el rey, y recorre todo el país a lo largo y ancho con el propósito de cumplir la voluntad soberana del rey. Resultando entre este censo que hizo entre Israel y Judá, alrededor de 1.300.000 hombres que podrían, en este caso, ir a la guerra. Según el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 7, esto dice literalmente, esto desagradó a Dios. Ahí podemos darnos cuenta de que Dios se siente contravenido, no es su voluntad, está haciendo algo David que no es del agrado del Señor. Como número 4, David luego reconoce su pecado, se arrepiente, lo confiesa y pide perdón al Señor. Dice el texto literalmente: y dijo David a Jehová:
yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. A David se le reconoce como un hombre de obediencia, pero claro, tuvo también en el camino, en su trayectoria, en su vida, algunos errores, algunos pecados, como por ejemplo el pecado que cometió contra Urías Heteo, tomando su esposa. Pero lo importante que podemos encontrar en David es la sensibilidad que tenía para reconocer sus propios errores, como por ejemplo cuando dice en uno de los salmos: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, oh Jehová, de los que me son ocultos, dice la palabra del Señor. Entonces encontramos algo muy importante: el reconocimiento del error, el reconocimiento del pecado delante de Dios. Y eso es algo muy importante que podemos ver en la conducta, en el carácter del rey David en este caso. Como número 5, el pecado era tan agravante que Dios envió al profeta, una autoridad representativa del Señor, con el fin de hablarle, de comunicarle lo que Dios, en este caso, había de proponerle al rey David. Y le propone que escoja como castigo, como disciplina por el error que había cometido, que escogiera una de estas 3 cosas. Lo primero, 3 años de hambre. Lo número 2, 3 meses de derrotas por sus enemigos. Y número 3, 3 días de peste. Realmente estaba entre la espada y la pared. Era una situación bastante apretada, bastante difícil para él. Sin embargo, David toma la decisión de que no vaya a caer en manos de los hombres. Dice la palabra del Señor que en medio de aquella gran angustia que tenía, David prefiere caer en manos del Señor, aduciendo que sus misericordias son sobremanera grandes y no caer en las manos de los hombres. Realmente la misericordia de Dios es inmensa. La palabra del Señor dice que así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él conoce nuestra condición, Él sabe de que somos polvo. Por lo tanto, Dios misericordioso, juntamente con el castigo, con la disciplina, le ofrece una oportunidad, una gran oportunidad ciertamente al rey David. Como número 7, según la palabra de Dios, la peste se desató, dejando, según la palabra del Señor, 70,000 víctimas por causa de aquella epidemia. Una epidemia que en este caso no es como la que tenemos ahora, una epidemia o pandemia mundial, sino que era una epidemia local en todo el territorio, desde Dan hasta Beerseba, dice la palabra del Señor, que fue aquella pestilencia. Por lo que David reconoce que él es culpable y pide a Dios que el castigo recaiga sobre él y su casa y no sobre las ovejas de Israel, porque ciertamente la espada del ángel había sido desenvainada y estaba hiriendo a todo el territorio sin ninguna distinción, como ocurre con la pandemia que tenemos actualmente. Ni pequeños, ni grandes, ni profesionales, ni obreros, sobre todos cayó aquella pestilencia. Como número 8, por medio del profeta Gad, al encontrar de que David realmente está reconociendo su grave pecado, le ordena levantar un altar. Y ese es el punto clave de esta reflexión: levantar un altar en la era de Arauna Jebuseo. Este lugar es muy famoso en las Escrituras porque fue el lugar donde Dios probó a Abraham con el propósito de conocer la fuerza de su fe, de su obediencia. Y dice la palabra del Señor de que en aquel lugar
allí habría de ofrecer a su hijo Isaac. Y ya sabemos de la liberación que ocurrió porque Dios envió su ángel con el propósito de detenerlo a fin de que no muriera su hijo Isaac. También es un lugar importante porque ese fue el lugar comprado por David para que allí se levantara el templo, que por cierto no fue el rey David, sino su hijo Salomón el que llegó a levantarlo. Entonces el Señor le pide que adquiera ese lugar con el fin de que pueda ofrecer holocaustos. Esta palabra holocausto proviene de una palabra griega que quiere decir todo quemado y significaba poder expiar, poder recibir el perdón del pecado que había cometido, pero además de eso también ofrendas de paz, dice la palabra del Señor. Cuando él hizo esto, encontramos que tuvo una respuesta de parte del Señor, pues cesó la peste, cesó la mortandad. En 2 Samuel capítulo 24, versículo 25, dice la palabra del Señor: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Qué importante entonces darnos cuenta de que el levantamiento de un altar, ofrecer sacrificios al Dios del cielo y ofrenda de paz, resultó en una bendición, porque Dios en este caso detuvo la mano, la espada del ángel con el propósito de que cesara la mortandad. Este fue el fin de la peste, que precisamente es el tema que estoy desarrollando, el fin de la peste. Es una historia muy hermosa que encontramos aquí en el capítulo 24 del libro 2 de Samuel, y me gustaría sugerirles que también pudiesen cotejarlo con primero de Crónicas capítulo 21 para hacer una comparación y hacer una complementación acerca de esta tremenda historia. En el contexto que estamos viviendo, ante la propagación de la epidemia o de la pandemia mortal conocida como coronavirus, creo que es válido proponerle al pueblo del Señor el levantamiento de altares familiares. Estamos claros de que el sacrificio para nuestra redención ya fue hecho hace aproximadamente 2000 años atrás. Lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, en el altar del Calvario, con el propósito de darnos la vida eterna, con el propósito de librarnos del virus del pecado, para que nosotros no vayamos a condenación, sino que tengamos vida eterna. Pero también creo que es importante que nosotros en esta etapa, en este tiempo que estamos viviendo, donde hay hasta una especie de histeria que ha alcanzado hasta el pueblo del Señor, podamos clamar al Señor. David se dio cuenta de que había cometido un error. Nosotros debemos de reconocer también que hemos cometido errores, tanto personalmente, también como iglesia, como familia, como nación, y el mundo entero también le ha dado la espalda a Dios. Yo no voy a decir hoy, voy a imputarle a Dios que Él es el causante de esta pandemia. Pero sí puedo decir de que es un momento muy oportuno para que la iglesia, con su función que tiene también de orar, de interceder, podamos clamar al Dios del cielo para que tenga misericordia de Nicaragua, tenga misericordia de las naciones de la tierra, para que de esa manera podamos también ofrecer sacrificios. La palabra del Señor dice que podemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y claro está que no vamos a ofrecer un becerro o un macho cabrío, pero sí podemos ofrecer nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento de la soberanía, de la grandeza de Dios. Y podemos también en el altar familiar, hacer confesión de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros errores.
Podemos también en la presencia del Señor en el altar poderle decir al Señor que tenga misericordia nuevamente de Nicaragua. Podemos ofrecer ofrendas de paz, fruto de labios que confiesen su nombre. La palabra del Señor nos llama, y precisamente por medio del mismo rey David en el capítulo número 51, versículo número 16 y 17, dice la palabra del Señor: porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos la gran oportunidad de levantar el altar familiar. Y así como David levantó el altar y confesó su pecado y reconoció que había hecho mal delante de Dios y ofreció sacrificios y ofreció también ofrendas de paz, nosotros también podemos levantarnos y humillarnos delante del trono de Dios para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Entonces, con el fin de recibir misericordia de Dios, la Iglesia Bautista Hebrón está levantando el altar familiar durante 3 días de la semana, martes, jueves y domingo por las noches, sea a las 7 u 8 de la noche. Tenemos que estar unidos. Este no es un momento para estar dividido. Suficiente división hay en el mundo. Suficiente división hay en nuestra sociedad, divisiones de toda clase. Nosotros debemos de estar unidos. No tengamos divergencias, no estemos acusándonos unos a otros, no estemos buscando culpables, no estemos achacando la responsabilidad de esto a este o aquel. Es un momento de estar unidos, de humillarnos delante de Dios. Y precisamente el día sábado también en este templo, en esta casa de Dios, conocido como el Palacio del Rey, sábado a sábado, de las 9 a las 12 del mediodía, ocurrían ayunos en la presencia del Señor con el fin de pedir su bendición para la familia, para Nicaragua, para la obra del Señor. Pero hoy podemos también reunirnos en casa con el fin de que ese día sábado podamos clamar delante del Señor, quien es santo y misericordioso, para que cese esta mortandad. Creemos de que esto tuvo su punto de origen y su fecha de origen, pero que también esto va a terminar. Del mismo modo, también nosotros estaremos clamando durante esta temporada hasta que esto cese, esta mortandad, hasta que llegue el fin de la peste, hasta que llegue el fin de esta pandemia. Estaremos orando, humillándonos delante del trono de Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. Finalmente, creo que todo esto está en concordancia con el testimonio de las Sagradas Escrituras que dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, yo lo tengo en negritas, subrayo, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sanaré su tierra es una palabra muy importante. Sanarla de guerras, sanarla de desastres económicos, sanarla del hambre, pero también sanarla de pestilencia, de toda clase de enfermedades. Eso se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Mi deseo, hermanos y hermanas, es de que Dios los bendiga a todos, y espero que esta reflexión, el fin de la peste, le hayamos sacado provecho con el fin de encontrar que fue hasta el momento cuando David compró la era de Arauna y allí en ese lugar edificó un altar y ahí ofreció sacrificios
y allí ofreció ofrenda de paz, fue hasta ese momento que cesó la mortandad. Claro está, de que David estaba arrepentido, hizo confesión, reconoció de que había cometido un grave error. Y de igual manera también yo creo que nosotros hoy debemos de reconocer nuestros propios errores, los errores de la iglesia, los errores de nuestra nación, los errores del mundo, y clamar a Dios. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero invitarlos allí donde están a que cierren sus ojos conmigo para que elevemos una oración pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Padre amado, nos acercamos delante de tu presencia como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sabemos que estamos investidos de una gran dignidad y que en esta hora, Señor, podemos unirnos en un espíritu de amor, de paz, de fe, con el fin de clamar a tu presencia. Ten misericordia, Señor, de tus hijos. Ten misericordia de tu pueblo. Cúbrelo, Señor. Cúbrelo bajo la sombra de tus alas. Queremos rogarte, Señor, que perdones el pecado del remanente de tu heredad. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda cesar la mortandad. Dios de la gloria, es alarmante ciertamente, pero tú nos has llamado a estar quietos y conocer que tú eres Dios. Pedimos, Señor, que intervengas en los asuntos de este mundo y que pueda, Señor, detenerse esta plaga y que podamos ver, Señor, cómo tu mano poderosa, misericordiosa, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que la lluvia también cae sobre justos e injustos, que pueda, Señor, darnos un tiempo de bendición, un tiempo, Señor, de sosiego, un tiempo, Señor, de remanso, de paz. Encomiendo, Señor, en tus manos mi familia, la familia de mis hermanos, la familia, Señor, de Nicaragua, la familia, Señor, de todas las partes de nuestro mundo, de nuestro globo terráqueo. Padre de misericordia, no tenemos a nadie más a quien ir. Tú eres el único, Señor, que puedes detener esta plaga. No hay vacuna, no hay medicina en el mundo, Señor, pero en ti hay misericordia para que seas reverenciado. Y en esta hora, Señor, confiando en ti, confiando en tu amor, confiando en tu misericordia, dejamos en tus manos, Señor, dejamos en tus manos esta situación, esta crisis, esperando, Señor, que de tu mano, de tu corazón provenga la salvación para tantas almas. En el nombre de Jesús hemos orado. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, el soberano de los reyes de la tierra. Amén y amén. Shalom, hermano. El Dios de paz sea sobre cada uno de vosotros. Amén.